Aleluya. Alguien no quiere que usemos la lengua hoy. Santo. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando. Y el día de hoy vamos a modificarlo un poquito. Vamos a estar hablando acerca del buen uso de la lengua en el liderazgo. Nosotros sabemos que los líderes son personas de mucha influencia y debemos ser las personas que más cuidado debemos tener con el uso de nuestra lengua. Hoy nos vamos a dirigir un poquito más directamente a los líderes a todos los niveles. Y usted sabe que Dios ha puesto líderes en las iglesias. Cuando nosotros hablamos por este medio, hablamos tanto a cristianos como a no cristianos, gloria al Señor, sabiendo que Dios tiene algo que darnos a cada uno de nosotros. Entonces, quédese en sintonía con nosotros, que tenemos mucho que aportar en este día, mucho que aprender, mucho de qué edificarnos, porque el Señor tiene mucho que darnos a todos el día de hoy. Amén. Así es. Bueno, así es. Siempre tenemos problemas técnicos. ¿De quién es la culpa? Mía. Porque, claro, porque como tú das lo que tiene, el que da lo que tiene, pues dice queda. Por lo menos es tu lengua la que está diciendo eso. Oye, entonces, ¿qué sucede? Que qué bueno que están ahí presentes ustedes con nosotros. Fíjate que la pasada semana, sábado, yo dije que hay personas que si no hablan con la F, no hablan. Alguien me comentó luego que la gente que no son de Estados Unidos no entendieron esa parte. Entonces, válida la aclaración. Quise decir, o sea, aquí en Estados Unidos, cuando tú mencionas que una persona habla con la F, es una mala palabra. Lo que entendemos allá en nuestros países como malas palabras. Entonces, hay personas que no pueden vivir sin una mala palabra detrás de cualquier frase, oración o de cualquier palabra que ellos digan, le acompaña esta mala palabra. Hay dominicanos así también, hay de toda parte del mundo que hablan así. Pero como el tema de hoy es el buen uso de la lengua, especialmente en los líderes. ¿Por qué? Porque el líder es una persona que la gente lo va a seguir. Amén. Y si el líder habla mal, si el líder no tiene control en su lengua, lamentablemente ese ministerio, esa sociedad, ese liderazgo va muy mal. Así que le exhortamos a los líderes que no le cambien, porque hoy sí vamos a hablar de el buen uso de la lengua en el liderazgo y debería de ser en general. Porque una vez usted ya está en los caminos del Señor, en los caminos de Cristo, que usted, aunque esté sentado en la iglesia, aunque usted no esté activado como un celular, pero ya desde que usted está buscando los caminos del Señor, sería bueno comenzar a cambiar el vocablo. Ese vocabulario que a veces tenemos muy mal. Por ejemplo y tras ejemplo, que si mi tío, que si mi tía, que si yo tengo un sobrino que habla así, usted no tiene que hablar así. O no tenemos, porque a todos no vale, ¿verdad? Hermana Giselle, ¿usted quiere decir algo? ¿No? Ay, qué bien, ella no va a decir, ay, gloria a Dios, ella no va a decir nada, o sea que el programa es para nosotros. ¿Tiene problema? Parece que sí. No. El no. agua. Y Lice sabe usar muy bien su lengua. Señores, ella no tiene ese problema. ¿Cómo que no? Óyeme, señores, me puse así, me quise poner sport. ¿Tú estás hablando conmigo? Ah, no sirve. Se chupó la pila otra vez, la otra. Ahora se cogió otra pila. Esa pila. Señores, me engañaron. Me vendieron una pila que dura 2 minutos un micrófono. Qué bien. Pero déjame decirte que me quise poner en medio sport porque estamos hace una semana en primavera. Hace una semana ya. ¿Tú crees? Que sí. Desde el lunes pasado. Desde el lunes pasado, ¿verdad?
No, este lunes. Bueno, de 5 días, hoy es sábado, de una semana. Yeah. Pero que cuando entró la primavera, ¿cómo entró la primavera? ¿Quién sabe? La temperatura estuvo a 3, a 1, se sentía -3, la brisa lo sentía -6, y yo decía, pero qué primavera. Incluso andan unos dibujitos en el internet donde la gente dice, feliz primavera, entonces pone todo como hielado, congelado, porque así entró la primavera. O sea que este invierno no ha sido el peor, pero esperemos que la primavera mejore un chingo. Yeah. Confiamos en que Dios sabe lo que hace también, ¿verdad? Claro, Él gritamos. es el que tiene control de todas las cosas y llegue como llegue, llegó. Aunque se sienta como invierno, es primavera y nada, vamos a gozarnos con lo que Dios nos ha Bueno, con su dado. abriguito, su abriguito. Yo recuerdo que para marzo, abril o mayo del año pasado, Ujú, estuvimos hablando de que economizáramos agua, porque ujú, no había agua, porque no había ujú. nevado mucho el año antepasado, Ya, porque no había llovido mucho. Y desde que nos caen 10 pulgadas de nieve, ya nosotros tenemos ya. problemas. Entonces, ¿a quién le creo? O Ayúdame, Dios mío, necesitamos, a poder controlar mi lengua. necesitamos el agua, la nieve o la lluvia o qué. ¿Eh? Dime, Lo que necesitamos es que confiar en lo que Dios hace. lo que Dios hace That's it. siempre es, Y descansar en lo que Dios hace. Y lo que ya. Dios hace siempre es Ujú, bueno. ya, ya. Sí es. Lo que Dios hace, siempre lo hace perfecto, porque Dios es Dios y tiene cuidado de todas las cosas, ¿verdad? Está Amén. lo que es el cambio en del clima, lo que llaman el warming, Global warming. exactamente, global warming. Entonces, por eso vemos tantos cambios en la naturaleza. Pero así también como ha cambiado la naturaleza, ha cambiado la tierra, cada vez es más difícil cosechar los productos. Lamentablemente para nosotros hoy en día poder comernos una manzana o comernos un tomate o un pepino, tienen que echarle muchos pesticidas para poder matar tantas bacterias y tantas cosas que andan atacando todo lo que es la naturaleza para nosotros poder ingerir. Por eso hay tantas enfermedades, tantos virus, tantas bacterias, porque lamentablemente, así como está cambiando el clima, también la tierra cada vez está cambiando más. Pero no solo eso, sino que el ser humano, por el pecado, lamentablemente vamos de mal en peor. Amén. Entonces la palabra lo dice que para los últimos tiempos las cosas irían de esta manera. A veces hay personas que dicen, sí, los tiempos están difíciles, este mundo se está acabando. Dicen las personas que aún no han aceptado a Jesús como su Salvador, pero el hecho no es solamente decirlo, sino que hay que dar el paso para poder alcanzar la vida eterna, que es lo que el Señor promete a aquellos que confían y esperan en Él. El tema de hoy es un tema bastante interesante, como ¿verdad? Los temas que hemos hablado anteriormente, el asunto de la lengua, pero ahora de esta manera, como decían ahorita, es el asunto de la lengua en el liderazgo. Y quizá usted dice, bueno, pero yo no soy líder. Sí, si usted es una madre soltera, usted es la líder de su casa. Si usted es un padre que tiene su esposa y tiene sus hijos, y aunque no tenga hijos, a usted Dios lo ha llamado como líder de su casa también. Amén. O sea que no solamente líderes a nivel eclesiástico, a nivel de iglesia, sino que también hay líderes en los hogares, líderes en los trabajos, líderes en tantas áreas de nuestra vida. Siempre hay una persona que está como por encima de uno. Siempre, bueno, si yo en mi trabajo yo tengo supervisora, si aparte de mi supervisora tengo alguien que está ante el supervisor y así sucesivamente. Entonces, siempre en cada área que podamos desempeñar en la vida hay un liderazgo y estamos llamados a ejercerlo con mucho cuidado. Y la lengua puede edificar en el liderazgo como también puede dañar. Si usted como líder de su casa a sus hijos lo va a corregir de la manera no correcta, usted en vez de edificar la vida de sus hijos, quizá usted está dañando la vida de sus hijos. Hay líderes en su casa, vamos a llamarlo así, o hay personas en su casa, padres, que son los líderes de la casa, porque llevan el Ujú. pan, lo que trajeron los hijos, y que le dicen a los muchachos, bueno, tú no vas a servir para nada, o tú no sirves para nada. O sea, está usando su lengua para decirle a ese niño que su vida no sirve para nada. O sea, tu vida, tú estás de más en el mundo, tú eres un tarado, eres un bruto,
o tú no sirves para nada. O sea, como líder de tu casa, mujer que me escucha, hombre que me escucha, si le dices eso a tus hijos, estás empleando la lengua con un mal uso. El uso no es para edificar, sino todo lo contrario, para dañar. Y eso no es lo que Dios quiere ni lo que tú quieres tampoco. Yo creo que ustedes también están de acuerdo conmigo, Mariluz y el hermano Gustavo, que están aquí en esta hora, ¿verdad que sí? Claro que sí, la palabra apoya eso y realmente es algo loable que pensemos en el liderazgo, porque es que los líderes siempre son seguidos por alguien. Alguien los sigue. Uno está influenciando a alguien todo el tiempo y uno no necesita, como decía Lice, tener un cargo en la iglesia, un cargo eclesiástico para uno ser líder, pero todos nosotros tenemos la obligación delante de Dios de dar ejemplo. Y vamos a tomar el pasaje que tenemos como base el día de hoy. Hay muchos requisitos aquí que le da la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 3, a través de el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. En el capítulo 3, desde el verso 1 en adelante, podemos buscar esos versos. Si usted tiene la facilidad de hacerlo, si no, escúchelo. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a leer más adelante la otra parte, pero aquí nos está hablando de obispo y un obispo es nada más y nada menos que un supervisor. Y cuando se leen estos pasajes, generalmente se aplica la posición de pastor o de supervisor, porque es la persona que tiene quizá la responsabilidad mayor en la iglesia. Pero es necesario que nosotros veamos con cuidado estas cualidades y que también nosotros pensemos en aplicárnoslas a cada uno de nosotros, porque nos habla aquí de ser una persona irreprensible. Una persona irreprensible es una persona que no hay necesidad de reprenderla en nada, es decir, que anda con una conducta correcta. Y no se está hablando de una persona perfecta, sino de una persona que es cuidadosa y que hace la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios en su vida. Nos habla de una persona que moralmente también es cuidadoso, dice aquí marido de una sola mujer. Y en aquella sociedad en que esto se escribió, la poligamia era algo muy común. Y aquí vemos que el Señor enfatiza que su voluntad es que cada hombre pueda tener solamente una mujer, su esposa con él. Entonces dice que sea sobrio, es decir, que no sea, que esté, que tenga el tacto correcto para lo que haya de hacer, que no esté en borracheras y dislocado mentalmente haciendo decisiones incorrectas, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén, dice. Entonces, si nosotros somos aptos para enseñar, se supone que nosotros tenemos que vivir lo que estamos enseñando también. Amén. Son cualidades increíbles. Y yendo un poquito más abajo, nosotros podemos ver que dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. El pendenciero generalmente añade a su trabajo el mal uso de la lengua, porque si somos pendencieros no es para dar gloria a Dios con pendenciar, ¿verdad que no? Sino que hay cosas que entonces se dicen a través de eso. Sobre el trabajo del pendenciero se efectúa con el mal uso de la lengua. Amén. El pendenciero. No, entonces, la misma Biblia dice pendenciero, fíjate. claro, la Biblia dice pendenciero, pero es una realidad. Yeah. A veces no se escucha decir no, que las mujeres son muy propensas a eso, de que Yeah. hacer muchachos. Yo recuerdo cuando bueno, uno era muchacho, le decían Yeah. a uno,
mira, vete para allá, no seas pendenciero, o sea, no te estés entrometiendo en lo que no te interesa. Porque entonces, después que yo vea lo que vea, yo lo que voy a hacer es que voy a salir a hablar de lo que estoy viendo. Y entonces lo voy a agregar, porque el pendenciero generalmente le agrega como un sazón, le pone como, le agrega malicia, suspicacia a la palabra que está diciendo. Tú sabes que dice dice el apóstol Santiago que si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. O sea, si tú controlas tu lengua, eres una persona perfecta. Porque lamentablemente cuando miramos, dicen, no, yo puedo ver lo que vea, hay personas que dicen, y yo no hablo. Mentira. O sea, va a llegar un momento que eso que tú viste, lamentablemente, va a entrar a tu corazón y tú le vas a dar rienda suelta. Porque nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Por eso dice, ¿verdad? Que mientras, a veces yo digo, bueno, mientras menos veo, menos peco. Porque a veces los ojos hacen que uno se entrometa en lo que no debe. Entonces, como líder, es algo bastante delicado, porque un líder chismoso, un líder pendenciero, es más bien un instrumento y no de Dios. No sé. Es un instrumento, ¿verdad que sí? Si no es un instrumento de Dios, es un instrumento del diablo. ¿Por qué lo vamos a decir? Porque no, así es que hay que decirlo, porque esa es la verdad. ¿Instrumento de quién? Es que un líder mentiroso, un líder bochinchero, un líder, ¿cómo fue que dijeron? No, dije otra palabra. No, pendenciero que es la Biblia. O sea que, señor, si a ustedes llamaron pendenciero, usted es una persona bíblica, ¿eh? Porque eso está desde la Biblia, ser pendenciero. La Biblia no enseña que sea pendenciero. No, que habían gente pendenciero en esa época bíblica. Entonces, significa que usted tiene uno de los ejercicios más antiguos del mundo, que es ser pendenciero. Wow, suena como que tú quieres que se sientan orgullosos de eso. No, porque ellos hay otro ejercicio, dicen que la profesión más vieja del mundo, ¿cuál es? Exactamente, prostitución. Entonces no estamos orgullosos de ninguna prostituta, Bueno. lamentablemente. Pero el ser pendenciero lo pone a usted en un lado feo de la vida. Usted se imagina un líder que esté solamente pendenciando en las casas, porque entonces los líderes pueden ir a las casas con una cita previa y en vez de llevar palabra de como un refrigerio para ese hogar, lo que van es a pendenciar. ¿Cómo? Y cobró y nada más te dio 10% del cheque. ¿Cómo? Que no te da dinero. Eso es pendenciar en una casa. Eso no es lo que un líder tiene que hacer. Marilu le va a decir a usted qué un líder tiene que hacer en vez de estar pendenciando. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que la palabra del Señor nos enseña que lo que nosotros hagamos, de palabra o de hecho, que lo hagamos para la gloria del Señor. Cuando se habla de líderes en el marco de la iglesia, podríamos pensar, y vamos a tomar el marco de la iglesia porque estamos aquí con la palabra de Dios, estamos hablando de lo que el Señor escribió a Timoteo y por ende nos escribe a nosotros aquí el día de hoy. Amén. Y es que nosotros estamos puestos en lugares de liderazgo para que nosotros podamos ser de edificación y ayuda para otras personas. En nosotros se ha confiado, en nosotros se ha depositado cierto nivel de confianza. Y también se supone que nosotros inspiramos confianza en las demás personas. Y esas personas, cuando se acercan a nosotros, se acercan creyendo que nosotros vamos a ser íntegros con lo que recibimos de ellos. Los líderes son personas que lidian con situaciones, con problemas, con asuntos confidenciales. Y podemos ser muy edificantes en lo que hacemos, pero también podemos ser muy destructivos en lo que hacemos. Amén. Porque si una persona en su necesidad se acerca a un líder, una persona de influencia o simplemente una persona que le inspira confianza
y se supone que esa persona le abre su corazón, le dice con franqueza su situación, lo que está pasando. Y luego sucede que hay tan poca discreción de parte de esa persona en quien se ha confiado, que lamentablemente a veces lo suelta como un relajo o delante de quien sea le está preguntando de esa situación o lo usa en un mensaje o lo usa como un ejemplo en ciertas cosas sin tomar en cuenta cómo va a hacer sentir a la otra persona. O simplemente llama a otro y le dice, oh, mira, fulano me contó esto y esto. Y sucede que esa persona entonces confía en otra persona que también le dice lo mismo y cuando viene a ver ya nosotros estamos haciendo daño. Entonces nosotros tenemos que ser íntegros, tenemos que ser prudentes, tenemos que tener dominio propio. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que ser ejemplo, que debemos tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros. De la misma manera que los demás confían en nosotros, hay personas en quien a veces nosotros necesitamos confiar y no nos gustaría que a nosotros nos defraudaran en esa forma. Dice un refrán popular, dice que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Pero cuando uno está en un aprieto y en una necesidad de hablar con alguien y usted es la persona con quien esa persona ha podido hablar, tenemos que ser íntegros. Amén. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que mostrar el ágape de Dios en todas circunstancias para que nosotros podamos ser de edificación en el pueblo de Dios, porque no hay cosa más delicada y más difícil, ustedes me dicen si estoy equivocada, pero no hay cosa más delicada y más difícil que cuando uno no puede confiar en un líder. Cuando no se puede confiar en una persona que tú sabes que tiene la capacidad de ayudarte, pero tú no puedes llegar a esa persona porque lamentablemente la confianza ha sido afectada. Porque por un momento de desenfreno, por un momento de necedad, podríamos decir, o por un momento de falta de dominio propio. Amén. Entonces se hace mucho más difícil la trayectoria, tanto como ser humano, como cristiano, como familia, como ciudadano, gloria al Señor. Y nosotros estamos para hacer de edificación y ayuda a todos aquellos que se acercan a nosotros y a los que nunca se acercan, pero que nosotros podemos ser de inspiración y de motivación en sus vidas. Amén. Sí, así es. Tú sabes que el rey David en una ocasión le dijo al Señor, y eso lo vemos en el Salmo 141:3, dice que David oró y le dijo al Señor que pusiera centinela o un guardia en la puerta de su boca. ¿Para qué? O sea, David reconoció que sin la ayuda de Dios, él no podía tener control de su lengua. Y David fue un gran líder, David fue un rey. Dice la palabra que, o sea, que a pesar de que David falló delante de Dios, porque era un hombre imperfecto, dice que tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios. Entonces, este rey le dijo al Señor eso, o sea, que pusiera un guardia, que pusiera centinela en su boca para él con su boca no decir cosas que quizás no iban a ser de edificación. Entonces dice también en el Salmo 19:14, David sabía que él no podía controlar su boca sin la ayuda de Dios y nosotros tampoco podemos controlar la boca sin ayuda de Dios. Amén. Entonces, como líder, sea un líder en su casa, sea un líder eclesiástico, sea un líder en el trabajo, si vamos a decir algo, lo correcto es que antes de decirlo lo pensemos y no solo eso, que somos cristianos, pues nosotros, ¿verdad? Llevemos esa situación delante del Señor y que sea el Señor que nos dirija a la hora de hablar. Porque a veces todavía sea nuestro derecho, todavía tengamos la razón como líderes, tenemos que pensar lo que vamos a decir, porque diciendo aún la verdad, podemos dañar a una persona en vez de edificarle. También en el Isaías 58:9 dice que debemos, dice aquí este hombre, que debemos evitar toda palabra áspera, injusta y todas palabras duras. Y decíamos ahorita que a veces nosotros con nuestra boca edificamos o destruimos. Amén. Y como tú decías ahorita, Mariluz, a veces como líderes hay personas que no le gustan acercarse a personas porque dicen, no, no me gusta hablar con fulano de tal porque
no me gusta cómo él me habla, o no me gusta la manera como él contesta, o no me gusta, ya yo sé lo que él me va a decir, o me va a decir esto, me va a decir aquello, o sea que ya hay un prejuicio lamentablemente, y todo es por la manera como nosotros nos dirigimos hacia la persona. Yo quiero hacer, como dicen aquí, un paréntesis, ¿verdad? Para decir a los amigos que están en sintonía con nosotros que nosotros no somos perfectos, que siempre me gusta decir esto, porque a veces es muy bueno tú coger un micrófono, ¿verdad? Y comenzar a hablar y a decir lo que es correcto hacer, lo que no es correcto hacer. Pero simplemente estamos compartiendo, tenemos como un coloquio acerca de lo que la palabra de Dios dice y lo que nosotros cada uno debemos de pensar y actuar al momento de nosotros hablar, sea en nuestras casas, en la iglesia, con nuestros hermanos o nuestros amigos. Eso que tú dices, Lice, está, oye, perfectamente apoyado en un verso que está en Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, que ninguno somos perfectos. Todos nosotros fallamos en una forma u otra. Es decir, que lo que tenemos que hacer, como tú decías, clamar a Dios que nos ayude cada día a hacer lo correcto. Sí, ¿no? Y que si nosotros fallamos o ofendemos o alguien se sintió mal con nosotros, que no sea una costumbre, o sea, que las personas no nos huyan, porque a veces pasa eso, o sea, a veces hay personas como que le huyen, ¡ay, ahí viene fulano! Oye, ahí viene esto y lo otro, y corren, simplemente para no escuchar lo que esa persona va a decir. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. También en Mateo capítulo 11, versículo 29, dice que una lengua amable, o sea, con su poder, es un árbol de vida, pero una lengua insidiosa deprime el espíritu. También en Proverbios 15:4 dice eso. Dice, hasta el tono de nuestra voz es importante porque revela la condición de nuestro corazón. Wow. Oye, hasta el tono de nuestra voz. Cuando estamos enojados, ¿verdad? No tenemos que hablar en voz alta. Podemos coger incluso el tono de voz más bajito para decir, no me gustó. Y talarearlo, ¿verdad que sí? Yeah. Hasta el tono de nuestra voz, tú sabes. Porque lamentablemente, para nosotros expresarnos, utilizamos las manos, los gestos de la cara, los labios, y la lengua hace su trabajo. Entonces, como dice, que la blanda, dice Proverbio, ¿verdad? Que la blanda respuesta aplaca el enojo. Aplaca la ira. Aplaca la ira, exactamente, aplaca la ira. Pero el Señor es maravilloso, ¿verdad que sí, Gustavo? Maravilloso y pico, porque, como tú dices, cuando uno está enojado no hay que gritar. Yo tengo problema con eso. Pero no es que yo grito cuando estoy enojado, es que yo hablo alto, duro. Yo todavía no he asimilado la dominicanada, que es esa. Tú sabes que aquí estuvo mi primo y mi amigo, uno de mis mejores amigos, estuvieron de visita aquí por un mes y pico de Santo Domingo y fuimos a varios restaurantes a comer. Y yo tenía que decirle a ellos, bajen la voz. Porque ellos estaban gravoceando, como que estaban en un meeting allá en la Máximo Gómez. ¿Me entiendes? Entonces yo tenía que decirle, mira esos gringos, ellos no se oyen. Dice yo, pero ¿por qué ellos no están hablando? Pásale por el lado y tú verás que ellos hablan. Lo que sucede es, te llevaste el micrófono enganchado, dice, lo que sucede es que ellos hablan bajito y nosotros tenemos que aprender a eso, a hablar bajito. A veces mi esposa me dice, no me hable duro, pero yo no estoy hablándole duro, enojado, sino es que es mi timbre de voz. Y tengo problema con eso. Está hablando en dominicano. En dominicano. Yo quisiera hablar como tú. Tú eres una señora que habla americanizadamente ya. ¿De verdad? Claro, Bien. tú, aunque te enojas, tú tienes una expresión enojística en los ojos. Ay, santo. Ahí yo Yo me di cuenta cuando tú te enojas en los ojos. Pero el timbre tuyo de voz sigue igual. Tú tienes que preguntarle a mi esposo. Ay, déjame llamarlo, pastor, llame, por favor. Atención, pastor. Tírenos por el Facebook a ver cómo ella se enoja. Porque la palabra dice enojaos, pero no pequéis. O sea,
no es que tú nunca te vas a enojar porque tú eres cristiano. La palabra te dice es que no peque. ¿Dónde están los pecados? En la lengua. Las cosas que uno hace con el enojo. Porque cuando uno se enoja, generalmente trata de maltratar al otro. ¿Tú sabes? Trata. Trata de maltratar al otro, trata Escúchame, de escúchame. Trata. difamar o qué sé yo, hablar, eh, hacer daño. I mean, uno está enojado por algo y el malestar que uno está sintiendo quiere que otra persona también, esa persona que nosotros queremos implicar, que también lo sienta. Entonces, tratamos de hacer daño y hay que hacer pecado. Yo creo que a veces cuando uno está enojado, uno busca en lo más profundo de su baúl del recuerdo situaciones que tú pasaste con esa persona y que quedaste y no le dijiste en ese momento nada y ahora, porque está enojado, se lo suelta. Sí. Ah, pero que tú eres así, así. Pero venga, espérate, no estamos hablando de eso. Por eso es que la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque cuando uno empieza a acumular y acumular y acumular cositas, entonces así es que lamentablemente van acumulando cosas y cuando tiene la oportunidad, entonces la tira toda junta. Y cuando se enoja y reclama, entonces lamentablemente lo que se hace es empeorar la situación en vez de hablar del punto en cuestión y lidiar con esa sola cosa, pero entonces almacenamos cosas en nuestros corazones y ahora que tengo la oportunidad de decírtela toda, mira, ¿te acuerdas que el otro día esto y el mes pasado aquel y el año pasado lo otro? Y entonces por ahí nos vamos No, desenfocando. a veces ni siquiera te acuerdas. A veces solamente te dicen, tú eres así, tú eres así, tú eres así, tú eres así. Entonces, si son amistades, si somos amigos, por ejemplo, no es que yo soy así porque tú me has expresado eso nunca, no me lo has expresado nunca. Ahora, porque tenemos una diferencia, tú me estás diciendo que yo soy ogro, que yo soy esto, que yo me gusta solamente esto, que yo me creo lo otro, que yo me creo la última Coca-Cola. Pero, ¿qué pasó? Si simplemente te ofendí, excúsame, pero no te da pie a eso, a que tú digas todas las cosas que tú has acumulado por años. Porque a veces somos eh, amigos, muy buenos amigos, y nos maltratamos. Cuando uno tiene un reclamo conciliador con el propósito de conciliar las cosas, uno tiene que evitar la palabra tú y utilizar la palabra nosotros. Eso es algo que siempre mi esposo y yo hablamos con la pareja y tratamos de recordar nosotros también, porque cuando nosotros queremos resolver algo y se quiere resolver algo entre dos personas y entonces uno viene con que tú esto, tú aquello, tú lo otro, uno está poniendo acusaciones e inmediatamente está poniendo un bloqueo. Pero si nosotros nos acercamos y decimos, nosotros tenemos un problema que debemos resolver, entonces se está hablando de que ambos han contribuido al problema y de que ambos están dispuestos a buscar una solución. A veces el lenguaje que utilizamos también nos ayuda a nosotros, porque nos ayuda a nosotros a mantenernos en el ritmo de las cosas. Porque si yo digo nosotros tenemos un problema, si yo me estoy incluyendo en el problema, yo no voy a ser muy agresiva con lo que voy a decir, porque yo estoy diciendo que yo soy parte del problema también. ¿Tú entiendes? Entonces uno es muy misericordioso. Con nosotros mismos somos muy misericordiosos, muy compasivos, muy tolerantes. Entonces con el otro no lo somos. Entonces la palabra nosotros regularmente calma, sosiega las cosas y nos ayuda a nosotros a entender mejor. Dice Proverbios 10:11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Amén. Eso es decir, manantial de vida es la boca del justo. Es decir, que lo que decimos tiene que traer alimento, nutrición, ayuda, edificación a las personas que le escuchan. Amén. Sí, así mismo es. Tú sabes que uno de los problemas de nosotros, mayormente, de nosotros los humanos, es que nosotros pensamos después que hablamos. Entonces, dice una de las cosas que deberíamos esforzarnos por hacer es pensar antes de hablar. Porque ahí entra también lo que ustedes estaban hablando. Y es que cuando hay un problema, singularizamos. Porque tú, no, porque yo no quería decir eso.
yo dije una cosa, pero ya yo la dije. Sí, pero yo no quise decir eso. Sí, pero la dijiste. O sea, ya mientras tanto, eso que se dijo está haciendo su efecto y está haciendo el trabajo, lamentablemente, sea de una cosa, sea para edificar o sea para dañar, lamentablemente. Pero yo creo que nosotros tenemos que pedir al Señor todos los días, y esa debe ser parte de nuestra oración, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A hablar lo que conviene y que sea para la buena edificación. Es que debe ser así. Porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí por la misericordia del Señor y estamos compartiendo la palabra de Dios y algunos temas que son temas a veces medio controversiales, pero son temas del diario vivir. O sea, son parte de nosotros. Son temas que nosotros no podemos decir, no, que eso no me compete a mí, no, que no me pega a mí, porque todos lidiamos, de alguna manera, lidiamos con el asunto de la lengua, porque la lengua es el medio de comunicación, uno de los medios de comunicación. Entonces dice, en Primera de Pedro, capítulo 3:15, dice que la lengua es el medio por lo cual Dios quiere que sus hijos transmitan el evangelio al hombre perdido. Amén. Como líderes, o sea, ese es el objetivo de la lengua, que venimos a los pies de Jesucristo y entonces estamos llamados a nosotros dar por gracia lo que por gracia de Dios hemos recibido, y es el evangelio del Señor. Entonces dice, no manchemos la defensa del evangelio y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables, con palabras impúdicas de los mundanos. De los mundanos. Sea vuestra palabra siempre con gracia, ¿verdad? La conversación de los mundanos es corrupta, según Efesios 4:29, violenta y está llena de palabras que excitan las pasiones. El cristiano es conocido por su habla. Los que son de la carne son los que practican las cosas del mundo, ¿verdad? Todos los que estamos en el mundo no somos mundanos porque no practicamos las obras del mundo. Estamos en el mundo, pero estamos llamados como cristianos a no comportarnos como las personas que no conocen de Dios. Hay personas que hacen muchas cosas por ahí y la misma persona que aún no son cristianas dicen, oye, pero ese sí es malo, ese sí es un hijo del otro, la misma persona, porque entiende exactamente, bueno, dilo tú, porque entiende que lamentablemente la persona se comporta de una manera tal que no tiene nada de Dios en él. Entonces dice Romanos, capítulo 8, versículo 5, dice que esta persona, o sea, piensan en las cosas de la carne y hablan de las cosas del mundo. Pero la palabra de los verdaderos cristianos es siempre sazonada con gracia y estamos llamados a imitar a Cristo en nuestras conversaciones. Amén. El Señor nos ayude a que así sea esto, porque en realidad, amén, si somos imitadores de Cristo, estamos llamados como hijos de Dios a que nuestras palabras sean siempre de edificación, no palabra de destrucción. Pero ahora me llega a la mente que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a hacer un balance, porque antes se predicaba mucho acerca del arrepentimiento y llamábamos mucho a la gente a que si no se convertía se iba para el infierno. Lo que se predicaba era fuego de infierno. Si tú te acuerdas, antes en las calles, no sé si estoy mal, lo que se hablaba mucho de eso, que arrepientan, hijos de Dios, que sabe, ¿verdad? Si no se van para el infierno, ese era el mensaje. Entonces después viene un mensaje que es solamente de amor, que es el que se está hablando ahora. Un mensaje de amor, no, Jesús es amor, Dios es amor, y es cierto, pero también Dios es fuego consumidor. Y por nuestros hechos, nosotros vamos a ser juzgados delante de Dios. Y dice la palabra del Señor, que Jesús mismo dijo, que lo dice en el libro de Juan, que nosotros simplemente por no haber confesado a Jesús ni aceptándolo a Él, ya nosotros automáticamente estamos siendo condenados. Y no nos condenó Él, sino lo condena la palabra por nosotros no arrepentirnos de nuestros pecados. Yo quería añadir algo con relación a lo que tú decías, un punto muy importante acerca de la predicación del Evangelio. La manera más efectiva de predicar el Evangelio inicialmente es con nuestro testimonio. Y cuando uno tiene un mal testimonio, imagínense un cristiano que siempre está teniendo problemas con todo el mundo, en el trabajo, en la calle, donde quiera que está, en la iglesia, por todas partes. Tiene una mala reputación de que es una persona contenciosa, de que es una persona chismosa, de que todo lo dice, de que todo lo malinterpreta, de que está creando situaciones. Imagínense que ese cristiano
se encuentre predicando la palabra por ahí y que cualquier persona que escuche entonces tenga que echar por el suelo lo que esa persona está diciendo de la palabra de Dios, porque viene de una persona que no ha dado testimonio. Entonces, si nuestra función principal en esta tierra es llevar el evangelio, entonces nosotros tenemos que pensar que nuestra conducta tiene que ir de la mano con el mensaje que nosotros llevamos. Entonces, es una motivación súper especial e imprescindible para nosotros caminar correctamente. Y como decía el pasaje inicial que leímos en Primera de Timoteo, que vivamos vidas irreprensibles delante del Señor, para que los demás no tengan que juzgarnos a nosotros y echar por el suelo la palabra de Dios, porque nosotros no estamos dando el testimonio que debemos dar. Nuestra misión es predicar el evangelio y encaminar a cuantas personas podamos en esta tierra hacia el Señor. Y si nosotros tenemos una conducta que no va de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a estorbar ese propósito y vamos a tener que darle cuenta a Dios de nuestra conducta. Amén. Amén, amén. Déjame antes de entrar a un tema que le gusta mucho a mi hermana Marilu, saludar la gente que están en sintonía. Amén. Ahí veo, los lentes se me perdieron, ¿tú sabías? Vamos a tener que hacer una coleta para comprar mi lente. Pablo Batista dice que hace como 30 años que no nos vemos desde Sábana Iglesia, allá en Santiago. ¿Tú sabes dónde está Sábana Iglesia? Palo Amarillo. Bueno, eso es algo precioso, un pueblo precioso que fui 2 veces y está allá arribota, en una loma de Santiago, pero la gente son preciosas en Sábana Iglesia, muy bonito carácter tienen. Todos somos bienvenidos cuando vamos, no importa quién sea. Pablo Batista, él fue síndico. Oye, no sé si todavía está siendo síndico, así que voy a llamarlo, voy a coger tiempito para él. Porque si él está en sintonía me interesa, porque Dios tiene algo para ti, Pablo. Tú sabes que tú eres un líder allá en Sábana Iglesia y Dios busca a los líderes que hablan como tú. Él vivió cerca de mi casa como 15 años, lo que estuvo estudiando en la universidad, y nunca lo vi enojado. Yo le decía adelante, si tú no eres infiel a tu novia, si tú no bebes, si tú no bailas, métete evangélico. yo, yo decía antes, yo lo relajaba con eso, porque todo el mundo, tú sabes que cuando uno está joven, más jovencito, uno quiere comerse el mundo. Y ese muchacho era estudiando solamente. Yo decía, pero métete evangélico, porque tú no bebes, tú no fumas, tú no brincas, tú no métete evangélico. Pero nada, Dios tiene algo para ti, Pablo. Bendiciones. También está Jenny desde Santiago, Jenny Rosario. Tú tienes la lista de lo que están, porque yo no veo de aquí de lejos, ¿eh? Pero qué bueno que estamos hablando del buen uso de la lengua hoy. Porque le dimos duro al mal uso de la lengua la semana pasada. Y lamentablemente que no tengo mis lentes puestos para leer unas cuantas cosas que encontré esta tarde, hoy en la mañana. Pero para la próxima semana lo vamos a hacer. No, otra vez lo cambiamos. ¿Qué tú crees? ¿Lo cambiamos? Qué bien. Entonces, vamos a poner un temita que le gusta, yo dije a mi hermana Marilu, para que ella sea la de alma misionera. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Gloria a Dios. En su segmento Alma Misionera, en esta tarde, queremos compartir con ustedes una objeción muy común cuando predicamos el Evangelio.
Usted sabe que nuestro llamado principal en esta tierra es predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Y Dios ha puesto esa pasión, ese deseo, ese anhelo en muchos de nosotros. Y si usted no lo tiene, pídale a Dios que se lo dé, porque el Señor dijo, id y predicad el Evangelio. Amén. Una de las objeciones que encontramos a veces cuando predicamos el Evangelio es que las personas nos dicen, hay demasiado gente hipócrita en la iglesia. Por eso yo no me convierto al Evangelio. Entonces, una respuesta sabia que podemos darle a personas que nos vengan con esa objeción es, podemos decirle, la iglesia es un buen lugar para los hipócritas, para los pecadores, para los mentirosos, para los ladrones, para todo el que tenga necesidad de Dios. ¿Por qué razón es un buen lugar? Porque en ese lugar escucharán la palabra de Dios y aprenderán que la hipocresía es mala, que el robo es malo, que la mentira es mala, que es algo que desagrada al Señor. Ahora, si nosotros nos ponemos en el lugar de la persona que está diciendo eso, entonces podríamos decir justamente Dios está llamado a juzgar a esas personas. Ya tienes el concepto de que son hipócritas, pero están expuestos a la palabra de Dios y allí se pueden arrepentir. Ahora, cuando nosotros señalamos a una persona con alguna mala cualidad, muchas veces lo que hacemos es escudarnos detrás de esa persona para no hacer lo que debemos hacer. Con amor, con misericordia, nosotros podemos explicarle a esta persona que ¿acaso no es hipocresía señalar a la iglesia como llena de hipócritas cuando quizás tú sabes de una persona que es hipócrita? Realmente es una exageración y es una injusticia. Pero es algo que también nos debe abrir los ojos a nosotros los cristianos para nosotros saber que cuando uno de nosotros se comporta mal, cuando uno de nosotros da un mal ejemplo, no van a hablar de usted en particular, sino que van a hablar de la iglesia del Señor. Y dicen los evangélicos, y dicen los cristianos, y dicen la iglesia tal. Entonces, eso es más que razón suficiente para que nosotros nos guardemos y que andemos irreprensibles delante del Señor. Se dice que debe ser más pequeño que aquello detrás de lo cual nos ocultamos. Por ejemplo, el objeto donde nosotros nos queremos ocultar nosotros tenemos que ser más pequeños que ese objeto. Y lamentablemente la realidad que existe detrás de estos comentarios, de estas objeciones que las personas hacen para no llegar a la iglesia o para no convertirse al Señor, lamentablemente la realidad es que ellos están utilizando esas cosas como excusas para ellos no dar el paso de fe. Y lo que yo le puedo decir a cualquier persona que me esté escuchando y que entienda que tiene este concepto de la iglesia, es que los hipócritas que usted cree que están en la iglesia tienen la oportunidad de arrepentirse escuchando la palabra, y si no se arrepienten, ellos van a tener que darle cuenta al Señor con usted o sin usted, pero ellos no son responsables de su salvación, porque usted tiene que dar el paso de fe viendo al Señor Jesucristo, que es el Señor y el Salvador, gloria al Señor, y es la persona que vino a salvarle. Entonces, no permita que ninguna persona, porque todos somos imperfectos, todos pecamos, todos fallamos, todos tenemos un área de nuestra vida que tenemos que superar, en la que tenemos que crecer. Y a veces el concepto de las personas que no pertenecen al evangelio, no son de la iglesia, es que a veces piensan como que la vida cristiana tiene que ser una vida completamente seria. Si una persona en la iglesia está desempeñando un papel con seriedad y afuera es una persona que se ríe mucho, pues entonces ya es un hipócrita. Y realmente hay mucho gozo, hay mucho regocijo, hay mucha alegría, hay mucho realmente, mucho deleite en el evangelio. Y usted debe examinar, ¿me voy yo a perder porque alguien un día me mostró un comportamiento que no debió comportar,
¿O voy yo a buscar de todo corazón a ese Señor que realmente no es hipócrita y que vino a este mundo para salvarme, para librarme a mí del infierno y que pagó el precio que yo tenía que pagar como un pecador? So, analice su concepto, si ese es su concepto, y a partir de este momento piense en buscar al Señor Jesucristo. Por eso nosotros no predicamos iglesia, no predicamos de otra persona que no sea el Señor Jesucristo, porque todos nosotros fallamos, ninguno somos perfectos. Y hoy podemos estar hablando aquí, mañana usted puede ver un defecto en nosotros, pero no ponga sus ojos en nosotros, no ponga sus ojos en el pastor, no ponga sus ojos en ningún hermano, ponga sus ojos en aquel que se le ha revelado en la palabra del Señor como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo y aquel que puede librarlo de todos sus pecados. Amén. Entonces, hermano, usted se encuentra con un hermano, una persona que le hace esta objeción, piense siempre, gloria al Señor, en darle el mensaje correcto de la palabra de Dios con amor, con misericordia, con confianza, con seguridad y con la autoridad del Espíritu Santo como uno que tiene un alma misionera. Gloria al Señor. Santo. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que Dios tiene para ti la clave de cada problema, una luz para cada sombra, un remedio para cada dolor. Dios tiene un plan perfecto. Cápsulas para el alma. La rana sorda. La rana sorda y el poder de la lengua. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo cuando vieron cuán hondo era el hoyo. Le dijeron a las 2 ranas en el fondo que para efectos prácticos debían darse por muertas. Las 2 ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar para salir fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras ranas seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de ellas se puso en atención y prestó atención a lo que decían y se rindió. Se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritó que dejara de sufrir y simplemente se pusiera a morir. Pero la rana saltó cada vez más con más fuerza hasta que finalmente salió del hoyo. Cuando salió, las otras ranas le preguntaron, ¿no escuchaste lo que te decíamos? La rana le explicó que era sorda. Ella pensó que las demás le estaban dando ánimo a esforzarse más para salir del hoyo. Esta historia contiene 2 lecciones. Primero, la lengua tiene el poder de vida y muerte. Una palabra de aliento compartida con alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarlo a finalizar el día. Segundo, una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentra desanimado puede ser que lo acabe, o sea, que acabe de destruirlo. Cualquiera puede decir palabras que roben a los demás el espíritu que les lleva a seguir en la lucha en medio de tiempos difíciles. Tengamos cuidado con lo que decimos, porque con nuestras lenguas como líderes podemos edificar o podemos dañar. Con nuestras lenguas como esposos y esposas podemos edificar nuestros matrimonios o dañarlos. Con nuestras lenguas como padres o madres podemos también dañar a nuestros hijos
a los cuales Dios nos dio por regalo. El Señor nos ayuda que cada día nosotros nos levantemos y pensemos antes de hablar. Yo sé que los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, pero como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a nosotros poder discernir todas las cosas. Además de eso, tenemos el fruto del Espíritu Santo y uno de ellos se llama el dominio propio. Y el dominio propio debemos emplearlo en el momento de nosotros hablar o edificar, no importa cuál sea la situación. Así que ya lo sabe, Dios tiene un propósito con nuestras vidas y con su alma también. Dios le bendiga. Dios tiene para ti la clave de cada problema, una luz para cada sombra, un remedio para cada dolor. Dios tiene un plan perfecto. Cápsulas para el alma. Qué bien, te salió tu cápsula. Oye, gloria a Dios. Esa cápsula tiene como 2 meses, 3 meses que no salía, pero está bien. O la música. Es que no la encontraba. Es que el DJ está malo. Fíjate, tú dijiste algo que me interesó. Dijiste que en la lengua está la vida y la muerte. Dios le dijo a su pueblo una vez y para siempre, decidan si quieren la vida o quieren la muerte. Dijo, si siguen mis preceptos, si siguen lo que yo hago, lo que yo les digo que hagan, si me siguen a mí, tendrán vida. Pero si siguen al otro, tendrán muerte. Y cuando se refiere a eso, se refería a la muerte, es la segunda muerte espiritual. Pero ¿qué sucede? Que ahora tú dices eso de la vida, que la lengua tiene poder de vida y muerte. Ellos tenían que decidir. Ellos tenían que decirle a Dios, ¿te vamos a seguir o no te vamos a seguir? Tuvieron que hacerlo. O sea que ahí estuvo implicado la lengua. O sea, la palabra es poderosa. Por eso la Biblia dice que pasará el amor, pasará todo, pero la palabra no pasará. Porque eso queda. Va a quedar plasmado en la Biblia y también cuando usted dice algo, que eso queda plasmado en el corazón de quien lo recibe. Ejemplo es que si usted ofende a un buen amigo, si usted ofende a su esposa, su novia, su esposo, su novio, sus hijos, esa ofensa duele más, dicen muchos, que una galleta, que una pela. A veces el poder de la lengua es tan fuerte que deshace hogares, que deshace familia, que deshace sociedades. Tenemos nosotros que tener cuidado con el uso de la lengua. Así que recuerde que hablamos de que el necio más grande del mundo puede convertirse en un sabio si se queda callado en un momento dado. Pensemos en eso, en que nosotros, como líderes de nuestros hogares, como líderes de nuestro barrio, de nuestras ciudades, líderes comunitarios, líderes en las iglesias, líderes en el ministerio, tenemos que tener la lengua domesticada, controlada. Sí, porque la lengua sin domesticar es peligrosa. Es como un, ajá, ¿cómo son eso? Los perros, eso es un pitbull. ¿Cómo se dice? Un perro. Un perro salvaje. Señores, si usted le da buen uso a lo que Dios le puso en su boca, o sea, a la lengua, usted verá la gloria de Dios. Pero si le da el mal uso, allá abajo hace calor, ¿eh? Y yo no quiero decir cómo se llama. Y no es el basement de tu casa. No es el, no. Oh, Dios mío. Mira, dice Proverbios 10, 31 y 32.
La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y yo quisiera como tomar un momento para compartir esta ilustración que se llama el triple filtro. Yo sé que hace un tiempo lo compartimos, pero quisiera hacerlo de nuevo porque dicen por ahí que la madre de la enseñanza es la repetición. La repetición y la repetición, y uno se olvida a veces de las cosas, ¿verdad? Y se llama el triple filtro. Y esto habla de que en la antigua Grecia, Sócrates, que fue un famoso filósofo por su sabiduría y el respeto que profesaba a los demás, dice que un día un conocido se encontró con él, con este gran filósofo, y le dijo, ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un minuto, replicó Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro. ¿Triple filtro? Preguntó el otro. Correcto, continuó Sócrates. Antes de que me hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea filtrar 3 veces lo que vas a decir. Y recordemos eso nosotros. Filtrar 3 veces lo que vamos a decir. Es por eso que lo llamo el examen del triple filtro. El primer filtro es la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? No, dijo el hombre, realmente solo escuché sobre esto y bien, dijo Sócrates, entonces realmente no sabe si es cierto o no. Ahora, permíteme aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? No, por el contrario. Entonces desea decirme algo malo de él, pero no está seguro que sea cierto. ¿Ven por dónde vamos? Pero aún podría querer escucharlo porque queda un filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? No, la verdad que no. Bien, concluyó Sócrates, si lo que desea decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no me es útil, ¿para qué querría yo saberlo? Entonces el consejo es, usa este triple filtro cada vez que oigas comentarios sobre alguno de tus amigos cercanos y queridos. Y recordar siempre que la amistad es algo invaluable y que nunca debemos perder un amigo simplemente por un malentendido, por un comentario que alguien quiera hacernos y que nosotros querramos seguir para adelante. El filtro de la verdad, el filtro de la bondad y el filtro de la utilidad. ¿Es cierto lo que estamos diciendo? ¿Realmente le hace bien a la persona lo que estamos diciendo o va a ser útil para nosotros o para otro lo que estamos diciendo? Entonces, recordemos siempre filtrar lo que decimos por esos 3 filtros y así no nos meteremos en problemas y siempre estaremos hablando para edificar a otras personas. Amén, amén. Ahí estuvo la hermana Marilú con el filtro, los 3 filtros. Y no es filtro de agua, ni filtro de aceite, ni filtro de la boila. Es un filtro para la lengua. Vamos a tratar de enlazar la lengua. Si pudiéramos domesticarla, así como domestican los caballos. Bueno, ya estamos escasamente 2 o 3 minutos de terminar, pero quiero mandar un saludo a la República Dominicana, donde planeamos estar mañana domingo. Vamos a llevar una palabra titulada, atención, la palabra que vamos a titular mañana. Vamos a estar predicando ya en Santo Domingo, la palabra titulada, si Dios fuera mi celular. Así que le invito a que traiga su celular para analizar qué hay de si Dios fuera mi celular. Que en qué me beneficia eso a mí. Así que atención allá, porque yo sé que las personas que están yendo donde la hermana Rosa le gusta ese refrigerio de la palabra y lleve su celular mañana, pero bájale el tono, porque vamos a hablar si Dios fuera su celular, ¿cómo usted lo trataría? ¿Ok?
Así que gracias por estar con nosotros. Ya terminamos el tema de la lengua. Faltó muchas cosas, pero ya el próximo sábado estaremos en abril. Como en inglés sería April. April. Y viene Semana Santa. ¿Eh? Semana Santa, ahí está, mira qué cuadro, mira qué bien se ve, Marilu, te ve muy bien, ¿eh? Tú das buen filtro de cámara. Viene Semana Santa, ¿qué haremos para Semana Santa? Vamos a hablar de la santidad. Oye, tú estás yendo. Tú estás yendo, uno hablando de santidad y ella salta que quiere comer habichuela con dulce. ¿Está malo eso, comer habichuela con dulce? ¿Está malo o no comer habichuela con dulce? Juzga usted mismo. Sea el jurado. Bueno, los temas para abril vamos a dilucidarlo después de que cerremos el programa, pero yo creo que sería un buen tema hablar de la santidad, porque Semana Santa ya es un relajo. Yo creo que hay que cambiar el nombre de Semana Santa. Todos los días son santos. ¿Tú sabías? Que cuando Dios comenzó, hizo la creación, Él dijo, hizo los días de la semana, reconocemos claro que habla de primero, segundo día, tercer día, que los nombres de la semana, y eso es otra historia, o sea, ¿quién le puso nombre a los días de la semana? Entonces Dios hizo todas las cosas, entonces me imagino que, por lo menos para nosotros los cristianos, todos los días deben ser santos. Lo que pasa es que hay un grupo de personas que piensan, o mucha gente que piensan, que esa es la semana donde se pueden santificar. Ese es el día que van a la iglesia, el día que se ponen la ceniza, el día que hacen muchísimas cosas simplemente por tradición, pero realmente recordemos la palabra de Dios que dice, este pueblo de labio me honras, pero su corazón está lejos de mí. Lo que Dios quiere es el corazón de las personas. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, no importa lo que hagamos, aunque hay muchas personas que lo utilizan para tomar, para ir a la playa, mucha gente se ahoga también, lamentablemente. Claro. Se ahogan en Porque, el agua y se ahogan en el alcohol. sí, Se entonces, intoxican y mueren. entonces, el mensaje es que todos los días son días del Señor y nosotros tenemos que vivir nuestra vida para Dios todos los días del año. Los 365 del año, las 52 semanas son santos para Dios, porque no es el día que es santo, sino nosotros lo que tenemos que Amén. santificar. Porque nosotros, Amén. ¿verdad? Como dijo Jesús a sus discípulos, que Él era el Señor del sábado. Que también ese es otro tema bastante interesante. Ya estamos para despedirnos, ¿verdad que sí? No, para nada, para nada. Así que, no, este es Facebook. No, valientemente deberíamos hablar. Ay, santo. Yo creo Bueno, damos gracias al Señor, ¿verdad? Ya estamos despidiéndonos porque nos permitió estar aquí una vez más con usted, compartiendo un poco acerca de la palabra del Señor, haciendo un coloquio, como digo yo, ¿verdad? Que es la palabra favorita para mí. Un coloquio, un conversatorio, no es un locrio, un conversatorio. Entonces, yo espero que haya sido edificación para su vida, como lo ha sido para nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, ¿verdad? Que todo es espada de doble filo. O sea, que la palabra va para allá, pero también va para acá. Y lo interesante de todo esto es que por esas mismas palabras nosotros todos seremos juzgados. O sea, que no hay excusa delante de Dios. Así que Dios lo bendiga y no nos cambie. Sigue en sintonía con nosotros los sábados a partir de las 5 y algo de la tarde. No voy a decir 6, casi 5 y algo de la tarde que usted esté en sintonía con nosotros. Dios le bendiga. Se despide su hermana Lisette Jiménez. Amén. Gloria a Dios. Los quiero dejar con un verso. Dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Eso está en Proverbios 10, 21. Gloria al Señor. Apacentemos con nuestros labios la vida de muchos, seamos vida, manantial de vida para la gente y no llevemos muerte con nuestras lenguas. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermana Marilu Cipriano. Bueno, ya despidieron mis dos exégetas. Esa es la palabra que a ustedes les cae bien. Señor, ayúdame a poder controlar mi lengua. Entonces, reitero de que tenemos que comenzar
nosotros a pedirle a Dios que sea Él quien Domestique. domestique nuestra lengua. Amén. Porque nosotros no podemos. Es mentiroso aquel que dice, yo lo voy a hacer. Yo voy a amar a Dios. Yo voy a seguir a Dios. Yo soy cristiano. Yo me hice... No, mentiroso. Dios en su eterna misericordia se acordó de ti desde antes del vientre, de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, y dijo, este es de lo mío. Así como dice, sí, de lo mío. Dios te eligió a ti, no tú elegiste a Dios. Simplemente nosotros como inútiles que somos, tenemos que hacer lo que Él dice que haga en su palabra. Y punto. Y una de las cosas que Él dice es, domestica la lengua. Muérdetela antes de hablar cosas que no tienen que hablar. Come chicle. Tú como los peloteros que están siempre escupiendo. Es mejor hacer eso. ¿Estás diciendo que la Biblia dice eso? No. Ok. No. Yo digo que es mejor como que esté como los peloteros, escupiendo y masticando chicle o la semillita que ellos se comen. Pusiera guarda en su boca para él no hablar, ¿verdad? Cosas que no tenía que hablar. O sea, los guardas son los dientes. Entonces, tú mantienes la... No, porque antes le daban a uno unos pecosados en la boca. ¡Plá! Cállese. Pero ahora, tú sabes, el niño, la niña. ¿Y después qué sucede? ¿Después qué sucede? Señores, gracias por escuchar, por ver, difundir, share este video de la lengua. Espere muy pronto santificación en Semana Santa. Dios le bendiga, Dios le guarde y Dios le tenga todo para usted. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. La lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. La lengua es un miembro pequeño que se